Paz de Cristo, varones. Dese un fuerte abrazo. Felicítese por estar en este lugar a esta hora de la madrugada. Sé que algunos hermanos madrugaron para estar aquí. Y yo creo que Dios se agrada de eso. Quiero felicitarle por este esfuerzo. Y bueno, tenemos una buena asistencia y gracias a Dios, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero también, hermanos, entregarle los saludos de nuestro obispo, hermano Martín Manuel Hernández Soqui. Él está en la ciudad de Chihuahua en la reunión episcopal y ayer le mandaba una foto yo del evento y me decía, por favor, salúdeme a los varones. Reciban saludo de nuestro obispo, que por razones de esta reunión pues no puede estar aquí, pero les envía un fuerte saludo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. El tiempo no nos espera. Tenemos una hora para esta plenaria entre la exposición y la administración. A menos que quisieran ustedes agarrar la hora del desayuno, no hay problema. Nos vamos de aquí hasta las 10 y luego sigue otra plenaria y no desayunan. ¿Está bien? Amén o a ver. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Habacuc, capítulo 3. Es broma, hermano, no se va a ir a desayunar ahorita y ya no lo vuelvo a ver, no. Aunque se supone que todavía estamos en los 21 días de ayuno. Habla, Padre. ¿Qué es eso? Habacuc capítulo 3, vamos a leer el versículo 2. Bienvenidos, hermanos, compañeros pastores, presbíteros, bienvenidos. Amigos, sabemos que tenemos visitas también, sean bienvenidos. Ministerio de Alabanza, Dios les bendiga, ánimo. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora, Señor, dándote toda la honra, Jesús. Toda la gloria y toda la alabanza. Gracias por este pueblo, Señor, redimido con tu sangre preciosa. Gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, de ser portador de esta palabra. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, bendice tus siervos, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Puede ocupar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Hermano Rubén, hermano Darío, Dios les pague por invitarme a ser parte de los plenaristas de este congreso. Asimismo agradezco también al obispo quien aceptó que estuviera participando en este congreso. Ánimo y bendiciones. Habacuc, hermanos, sabía que el pueblo de Dios había pecado y que sufriría su juicio. En esa situación, consciente Habacuc del problema en el que estaba Judá, le hace dos peticiones a Dios. En primer lugar, le pidió a Dios que entrara en su pueblo con una renovada manifestación de su poder. Habacuc sabía que el pueblo de Dios no sobreviviría si el Señor no intervenía en la vida de ellos
con un derramamiento de su gracia y de su espíritu. Solamente entonces habría verdadera vida espiritual entre ellos. Por eso dice Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El tema de hoy es avivados para la misión. Y en los tiempos de Habacuc, hermanos, urgía también un avivamiento. Habacuc estaba totalmente consciente que solamente un avivamiento lograría que el pueblo de Dios regresara a esa vida de acercamiento a Dios. Habacuc le dice a Dios: Dios, tienes que traer un avivamiento a tu obra. Tienes que intervenir en la vida de ellos con un derramamiento de tu gracia y de tu espíritu. Dios, si no intervienes, si no vienes y avivas tu obra, esto no tiene otra solución. Otra solución es solamente que avives tu obra. Es solamente que tu gracia y tu poder se manifieste en medio de tu pueblo, para que pueda haber ese cambio que se ocupa en tu obra. Y entonces Habacuc dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y una segunda petición que hace Habacuc en este versículo que leímos es: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios, acuérdate de ser compasivo. Tu pueblo no se puede sostener sin la misericordia. Mire, hermanos, si hay una razón por la cual estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Es la única razón por la cual usted y yo estamos vivos y en su camino y en su gracia, bajo su cobertura, solamente por la misericordia de Dios. Sobrevivimos una pandemia que mató a miles de personas, millones. Muchos quizás fueron contagiados, muchos quizás estuvieron hospitalizados, algunos incluso quizás intubados. Pero la gracia y la misericordia de Dios se manifestó en su vida, porque alguien oró, alguien le pidió a Dios, alguien le dijo: Dios, ten misericordia de mi padre, ten misericordia de mi hermano. Y Dios oyó esa oración. Y hoy estamos aquí solamente por la misericordia de Dios. Por eso dice Habacuc: Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia. Esta alabanza, hermanos, del capítulo 3 de Habacuc, porque es un canto, es una alabanza. El encabezado dice oración de Habacuc, pero es una alabanza. En el último versículo 19, en la parte final, quizás su Biblia diga: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Va dirigida al director de la alabanza. Va dirigida al jefe de los cantores. Dicen algunos comentaristas que probablemente Habacuc era un participante del ministerio de la alabanza de aquel tiempo. Y en el versículo 1, donde dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, yo siempre pensaba que Sigionot podría ser una ciudad, un lugar. No, dicen comentaristas que Sigionot es o puede ser un instrumento de música de cuerdas, o puede ser un tono, un ritmo quizás de alabanza, como decirle al músico: dame la menor o dame un semitono. Ese Sigionot puede ser un instrumento de música o puede ser un tono en la alabanza. Entonces, si usted compara el capítulo 1, el 2 y el 3, el capítulo 3 está escrito en una forma diferente, porque es una alabanza. Y yo no sé si usted sepa, pero muchas de las alabanzas de esas que
de esas que llegan, hermano. Fueron escritas en un proceso de dolor, de desesperación, de angustia. Hay una alabanza que no tiene mucho, quizás un año, un poco más, que se llama Jesús, amado de mi alma. Y cuando yo leía cuando escuchaba el autor de esa alabanza, cómo fue que la compuso, man, él dice que se metió al baño, ahí con su guitarra. Y anhelaba y buscaba la presencia de Dios y recordaba de dónde Dios lo había sacado. Y allí, en esa soledad aparente, surge esta alabanza: Jesús, amado de mi alma. Muchas alabanzas, hermanos, que hoy nos tocan el corazón, fueron escritas en momentos de dolor, en momentos de desesperación. Y este capítulo 3 de Habacuc, hermanos, es una alabanza que Habacuc escribe precisamente, hermanos, en una situación cuando él ve la condición de Judá y dice: esto no tiene remedio. Esto solamente que Dios venga y traiga un avivamiento. Y ahí nace ese clamor: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Distrito de Ensenada, ocupamos un avivamiento. Ocupamos mover la gracia de Dios. Ocupamos que nuestro ruego, que nuestra oración, que nuestra conversión pueda surcar los cielos y llegar al mismo trono de Dios, y Él derrame ese avivamiento en nuestras vidas, que sea capaz de cambiarnos, no solamente a nosotros, sino a todo lo que nos rodea, en el nombre de Jesucristo. Habacuc comienza esta alabanza diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tuve miedo, tuve temor. Yéndonos al contexto, hermanos, la primera pregunta que le hace Habacuc a Dios es: Dios, ¿cómo puedes permitir que la malvada Judá se quede sin castigo? Capítulo 1 del verso 2 al 4, parafraseado, Habacuc le está diciendo a Dios: Dios, ¿cómo este pueblo tan malvado, cómo esta ciudad de Judá, con todo el pecado que hace, no lo has castigado? Si destruiste a Sodoma y a Gomorra, si destruiste a Nínive, si las 10 tribus de Judá, el reino del norte, fueron llevados cautivos a Siria, ¿por qué Judá sigue en pecado? ¿Por qué Judá sigue haciendo el mal y no le haces nada, no lo castigas? Ya ve que nunca falta uno de esos acusadores. Allá en Juan capítulo 21 y verso 21 dicen que Pedrito le dice al Señor: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juanito. El discípulo que se había recostado en el pecho, en el hombro del Señor. Y Pedro, muy preocupado, le dice: Señor, ¿y qué de este? Le dice: Señor, ¿y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, a ti qué? Nomás faltó que le dijera: ¿qué te importa? Pero el Señor era respetuoso, pero a buen entendedor pocas palabras. Ya, como hay gente hoy, ¿cómo que es diácono ahora? ¿Y por qué es diácono? Por la gracia de Dios.
no es por tus méritos, no es por tu sabiduría, es la gracia de Dios. Pero siempre habrá alguien que diga, oye, ¿y este qué? No se le despega el pastor. Este nomás anda con el obispo a ver qué saca. Siempre hay de esos. Pero qué bueno que el Señor le dijo a Pedro, y si yo quiero que Él quede a ti, ¿qué? Porque Él es soberano. Él sabe lo que hace. Y lo que Él hace, lo hace bien. Y así Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo voy a estarte diciendo? ¿Cuándo vas a oír mis palabras? Esta Judá está pecando y pecando, y ¿cuándo los vas a castigar? Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios, Él le contesta y le dice, mira, voy a usar a Babilonia, voy a usar a los caldeos para castigar a Judá. Capítulo 1 del versículo 5 al 11, ahí Dios le explica a Habacuc que va a usar a los caldeos, a Babilonia, para traer castigo sobre Judá. Pero nace la segunda pregunta de Habacuc y dice, Dios, ¿cómo es posible que vas a usar a una nación más malvada todavía que Judá como un instrumento de juicio? ¿Cómo es posible que vas a usar a una ciudad más pecadora que la misma Judá para traer juicio sobre ella? Pero también Dios le contesta a Habacuc y le dice, mira, también a Babilonia los voy a juzgar. También ellos van a recibir su castigo. Y menciona el capítulo 2 de Habacuc 5 ayes sobre Babilonia. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo, que usó el robo, que usó el soborno, que usó algo para multiplicar, dice, lo que no era suyo. Segundo, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, como el asadón, puro para acá. Tercer, hay del que edifica la ciudad con sangre, aquel que no le importa lastimar, herir a su hermano con tal de subir él. Aquí no hay de esos, gracias a Dios. Cuarto, hay del que da a beber a su prójimo, hay de aquel que se aprovecha de la ocasión para sacar provecho. Y por último, hay del que dice al palo, despierta. Hay de aquel que es idólatra y que le dice al palo, que dice al yeso, al oro o a la plata, según sea el ídolo, despierta, cuando saben que no hay vida ahí. Y entonces cuando Dios le explica a Habacuc que va a traer juicio también sobre Babilonia, es cuando dice Habacuc, al escuchar todo esto, dice, temí, tuve miedo, tuve temor. Y entonces dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque es lo único que puede traer un cambio a la vida de la persona. Solamente el avivamiento nos puede cambiar a las personas, puede cambiar a la iglesia. Solamente un avivamiento puede lograr un cambio en la iglesia, en la ciudad, aún en un país. Pero el avivamiento, hermano, no llega por casualidad. El avivamiento hay que provocarlo. No sé cuántos han escuchado, hermanos, de una ciudad en Guatemala que se llama Almolonga. En los años 70 se oyó mucho de esa ciudad, principalmente porque producían frutas o verduras, hermanos, con un tamaño exuberante, sorprendente, lechugas, repollos, rábanos, gigantes. Era una ciudad de aproximadamente 18,000 habitantes en ese tiempo, hermanos, y el 70 u 80%, en algún lugar hasta el 90%, hermanos, eran cristianos. O sea, casi toda la ciudad de Almolonga, hermanos, eran cristianos.
Antes del avivamiento, antes que llegara el avivamiento, hermanos, a Almolonga, mataban de 20 a 30 personas al mes, o sea, casi uno diario. Pero en 1988, hermanos, se cerró la última cárcel que existía. Ya no ocuparon las cárceles. Había 4, primero cerraron una, luego otra. En 1988 cerraron la última cárcel. Ya no había delincuentes, ya no había borrachos, ya no había a quién castigar. Y cerraron la última cárcel en 1988. 36 dueños de cantinas, hermanos, cerraron sus negocios porque quebraron. Ya no iba nadie a las cantinas. Los cantineros entregaron su vida a Cristo. Cerraron los bares y los cambiaron en tiendas comerciales que le ponían tiendita La Bendición, tienda La Nueva Jerusalén, abarrotes Jehová Jireh, y así, por ejemplo, porque, hermanos, hubo un avivamiento tremendo, pero no llegó por la casualidad. Hubo pastores, hubo iglesias, hermanos, que doblaban rodillas. Hubo quienes arriesgaron su vida al estar intercediendo en la madrugada a diferentes horarios todo el día. Iglesias abiertas las 24 horas, como decía ayer el hermano Isaac, hermanos. Y la gloria de Dios comenzó a moverse. El avivamiento no viene por casualidad. El avivamiento tiene que provocarlo la iglesia. El avivamiento tiene que buscarlo la iglesia. Y llega porque Dios es fiel. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Su fidelidad es para siempre. Y el avivamiento, hermanos, no cambia únicamente personas, no cambia únicamente iglesias, no cambia únicamente ciudades, cambia países. Uno de los países más sonados últimamente es el país de El Salvador, con su presidente Nayib Bukele, que tomó el mando en el 2019. Y creo que, no sé si en este año, el año pasado, será reelecto, porque ha hecho un excelente trabajo. De 15 homicidios diarios en El Salvador, lo bajaron hasta 4 en un tiempo, pero ahorita es menos. Por día, 15 homicidios diarios, solamente quedó en 4 hace un año por día. En el año 2022, hace 2 años, hermanos, en 3 días fueron asesinadas 84 salvadoreños. Solamente en 3 días hubo 84 homicidios de salvadoreños. Y en un día, de esos 3 días, en un día solamente mataron 62. Casi como Tijuana, no Ensenada. No llegamos a tantos. Pero sabemos que hay una inseguridad terrible en este lugar. Cada 15 minutos les hablaban. Acá encontramos a uno, a los 15 minutos, acá está otro. Cada 15 minutos ese día, que mataron 62, cada 15 minutos les avisaban de un homicidio. El presidente tuvo que reunirse con su equipo esa noche que eran 62 muertos. Y dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder salir de esta situación? Y bueno, afortunadamente tenía en su gabinete y él mismo hombres que confiaban y sabían que Dios tenía respuesta a sus necesidades. Tenían en El Salvador, hermanos, 70,000 terroristas, 70,000 personas que eran capaces de matar solamente por matar. Y la idea de ellos, lo que decían ellos que ocupaban un milagro, era porque querían acabar con ellos, pero que no murieran civiles. Se imaginan que si cada terrorista hubiera matado a un civil, eran 70,000 civiles que iban a morir. Pero considerando que entre 10 mataran uno, todos iban a ser 7,000 civiles los que iban a matar. Y este presidente da testimonio, hermanos, de que pudieron capturar a los 70,000, encarcelarlos sin que hubiera un solo civil muerto. Pero él le da la honra y la gloria a Dios.
Él como presidente de El Salvador no se avergüenza ante el público, ante otros gobernantes, de decir que Dios es el que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Él dice que en una ocasión Dios le dijo: pídanme, denme la gloria y yo sano su tierra. Y él siempre le da la gloria a Dios. Este presidente de El Salvador siempre le da la gloria a Dios. Nunca se adjudica lo que pasa en su país. Siempre le da el reconocimiento a Dios. Diferentes países, no únicamente latinos, aún en Europa, le están preguntando: ¿cómo le haces? Y uno de las evidencias más fuertes, hermanos, más elocuentes de que Dios cambia a los países, hermanos, de ser, hace algunos años, de ser el país con más inseguridad en el mundo, ocupaba el primer lugar. El Salvador, el país de El Salvador, ocupaba el primer lugar en el mundo de inseguridad. Hoy es el país más seguro del mundo. Se acabaron los maras salvatruchas, se acabaron las gangas, las pandillas, no por la inteligencia del presidente, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, porque hubo un pueblo que lo buscó, hubo un pueblo que estuvo dispuesto a buscar a Dios. Y Dios respondió, porque Dios no está sordo. Dios oye. Entendió ese gobierno, hermanos, que únicamente Dios iba a sacarlos adelante. Se dieron cuenta que el único que tenía la respuesta para su problema de inseguridad en su país era un avivamiento. Era que la gloria de Dios los visitara. Era que el poder y la misericordia de Dios se movieran sobre sus vidas. Y hermanos, a lo mejor no nos parecemos mucho a ese país en lo que tiene que ver con delincuencia e inseguridad, pero a lo mejor no andamos muy lejos. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para contrarrestar la situación que vivimos en nuestras comunidades? Hay homicidios, hay desaparecidos, hay levantones. Y como a lo mejor aún no nos ha llegado a nosotros, ahí le hacemos como que oramos. Pero hay una palabra que se llama empatía, y es ponerte en los zapatos del otro. No tienes que vivir la experiencia para poder sentir la necesidad y el dolor de los demás. Hay madres y padres deshechos que no saben de sus hijos o de su hijo, de su hija, por meses, por años. ¿Qué sientes? Hay un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que dice que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Había una crisis espiritual terrible, hermanos, en los tiempos de Elí en Israel. Escaseaba la palabra. La palabra de Dios me refiero, porque hoy hay prédicas, pero a veces no tienen nada de palabra de Dios.
Muchas veces la idea es entretener a la gente, entretener al pueblo y darle algo que les guste para que no se vayan. Pero Dios quiere que se predique su palabra. Y creo que así como hay cierta similitud con el país de Salvador en lo que tiene que ver con la inseguridad, también hay cierta semejanza en la actualidad con el pueblo de Israel en los tiempos de Elí. Yo me imagino a Elí, al pastor Elí. Dije Elí, no Lí, lo van a decirle, hermano Lí, el pastor hebreo, no, Elí, el pastor, el sacerdote, sentado allá en la plataforma, en su silla, con su iPhone 15 Pro Max, checando las redes sociales, mandándole mensaje a los levitas que no han llegado y ya es hora de comenzar el culto. Checando las fotos del diácono que anda ahí en el malecón en lugar de estar acá. Y de repente llega Ana. Con un corazón herido, quebrantado. Dice que ella estaba en amargura de alma. Y se imaginó que al llegar al templo y doblar rodillas, quizás el pastor se iba a bajar y iba a orar por ella, iba a interceder por ella. Bueno, el pastor seguía en bien enredado, pero no en la RCM, sino enredado en las Facebook y todo lo demás. Y nomás así, sobre los lentes. Miró a Ana ahí que movía los labios porque no se oía su voz. Y dijo, esta viene hasta atrás. Estás ebria. Era tanta la crisis espiritual que no tuvo la capacidad de poder discernir en aquella mujer su dolor. Pastor, ¿cuántas Anas han llegado a tu altar? Y ni cuenta te diste. No, mi Señor, dice Ana, tu sierva no está ebria. Tu sierva trae una herida en el corazón. Soy una mujer atribulada de espíritu. Hoy en día estamos cancelando las oraciones. Estamos cancelando el ministerio de intercesión. ¿Para qué lo queremos? Y entonces estamos viendo los resultados. Cada cuatrimestre hay 15, 20, 25 iglesias que no bautizan ni uno. Hay iglesias que pasan los 3 cuatrimestres todo el año y así bautizan, mire. No son 3, 0. ¡Auch! Pero no hay programas de oración. No hay programas donde se busque un avivamiento. Repito, el avivamiento no llega por casualidad. El avivamiento se provoca.
El avivamiento se busca. El avivamiento llega. Porque Dios no está sordo. Dios oye la oración. Dios escucha a su pueblo. Dios escucha a sus hijos. Hay un texto, creo que segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo. Son 4 cosas que Dios pide solamente. Si se humillare mi pueblo, lo primero que pide es humillación. Y eso tiene que ver con nosotros mismos. Eso tiene que ver con sujetar esta carne. ¿Nunca han oído la frase que no sabes quién soy yo? ¿No sabes con quién estás hablando? Eso se llama soberbia. En mi interpretación eso se llama soberbia. Y a veces algunos de nosotros nos echamos la dominguera. ¿Ah? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes con quién estás hablando? Mijito, soy el secretario del distrito, cuidado. Ante Dios no somos nada. Si se humillare mi pueblo, si le bajaras 2 rayitas nomás y oraren. Segunda situación, humillarse, orar y buscar en mi rostro. Si así como cuando te bautizaste te levantabas a las 2, 3 de la mañana y siguieras buscando el rostro del Señor, sería otra historia. Y la última, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es lo que miras aquí cuando te metes al baño donde nadie te ve? ¿Qué es lo que? Porque luego a veces aparecen solitos ahí los mensajes y le das un clic y otro. Si eso que duras en el baño mirando tu celular duraras orando, hermanos, otra historia nos cantaría. El avivamiento no llega por casualidad. El avivamiento se busca, se promueve. Y créeme que Dios nos va a escuchar. Dios nos va a oír porque Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia. Y está dispuesto para venir y bendecirnos y derramar de su gracia. Rápidamente, la última parte que dice el profeta: en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Mira, Dios, ya me dijiste que vas a castigar a Judá a través de Babilonia, pero cuando lo estés castigando, acuérdate de la misericordia, sé compasivo con él. Hoy en día creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pedido misericordia. A Dios o a algún deudor o a alguien por ahí pedimos misericordia. Pero la pregunta es: ¿qué tan misericordiosos somos nosotros? ¿Qué tan compasivos somos nosotros? Le pedimos a Dios muchas cosas, pero nosotros a veces no queremos hacerlo. Señor, ten misericordia de mí, sí, pero ¿y tú? Ocupamos un avivamiento para poder alcanzar o lograr la misión, que es alcanzar a los perdidos. Y ese avivamiento va a comenzar en cada uno de nosotros. Hoy que hemos venido a esta hora, a este congreso, donde el tema es avivados para la misión,
comencemos a buscar el avivamiento. Creo que ayer el mensaje fue claro y iba de alguna manera enfocado a retomar la oración, abrirnos los ojos de que es la respuesta a las necesidades. Es necesario pagar el precio, hermanos. Hay un eslogan, y hace poco prediqué de eso en Francisco Zarco, dice: si quieres ver cosas diferentes, haz cosas diferentes. Me llama la atención, pónganse de pie porque vamos a terminar. Me llama la atención cuando Jesús va a elegir a sus 12 discípulos. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo oró Jesús, cuántos minutos o cuántas horas oró cuando iba a elegir a sus discípulos? Ahí está. Pasó la noche orando. ¿Cuántas veces has pasado la noche orando? Y ayer decía el hermano, creo, cuando estaba un hijo desaparecido, cuando hay una situación difícil, ¿cuántas veces has pasado la noche orando? No, ¿para qué? Que ore el pastor, para eso le pagamos. Hay una alabanza por ahí, hermanos, que dice, pero en el